Cuando el multimillonario Richard Morgan regresó a su lujosa casa adosada de Manhattan, tras 3 meses en Europa, esperaba encontrar a su familia esperándolo. En cambio, se encontró con oscuridad y decadencia, el hedor a comida podrida, botellas vacías y silencio. Arriba, su hija de 9 años, Ava, estaba sentada descalza, en el suelo, aferrada a un trozo de pan duro, con el vestido sucio y roto. La señora Carter ya no me da de comer, susurró. Dice que le debes dinero. Richard se quedó paralizado. Su esposa, Vanessa, estaba desmayada en la cocina, rodeada de botellas de licor. Los $20,000 que les había dejado se habían esfumado hacía tiempo. Y entonces vio un dibujo a crayón de una niña pequeña encerrada afuera bajo la lluvia con las palabras: «Mamá», dijo, «no puedo entrar cuando sus amigas están aquí». Desde ese momento, Richard supo que algo mucho más oscuro que el abandono se había instalado en su hogar. Y ya era demasiado tarde para detenerlo. Cuando Richard Morgan cruzó la puerta principal de su casa en Manhattan después de 3 largos meses en Europa, lo primero que lo golpeó no fue la nostalgia. Fue el olor. Comida podrida, aire viciado. Un olor agrio que no pertenecía a una casa valorada en $12 millones. Frunció el ceño y llamó en voz baja. Ava, sin respuesta. La sala estaba oscura. Cortinas corridas, platos esparcidos sobre la mesa de centro. Una botella de vino yacía volcada, con su contenido secado en la alfombra. Dejó caer su maleta, sintiendo una opresión en el pecho mientras subía las escaleras. Ava, cariño, papá está en casa. Silencio. Cuando abrió la puerta de su habitación, se le heló la sangre. Su hija de 9 años estaba sentada descalza en el suelo, con el mismo vestido amarillo de su última videollamada, ahora sucio y roto. Su cabello le caía en mechones lacios sobre la cara. A su alrededor había 3 platos de plástico vacíos y un trozo de pan seco apretado en sus manitas. No corrió hacia él. Ni siquiera se inmutó. Simplemente levantó la vista, con los ojos apagados y la voz hueca, tan débil como el aire. La señora Carter dijo que ya no puede darme comida. Dice, le debes el alquiler. Richard se quedó helado. ¿Qué? Su maletín se le resbaló de las manos, golpeando el suelo de madera con un ruido sordo que resonó como un disparo. Se arrodilló lentamente. Ava, ¿dónde está mamá? La mirada de Ava se dirigió hacia las escaleras. Abajo, durmiendo. Richard tragó saliva y se puso de pie. Cada paso hacia abajo le parecía un suplicio. Más pesada que la anterior. La cocina era un hervidero de alcohol y descomposición. Botellas vacías abarrotaban la encimera. La puerta del refrigerador colgaba abierta, dejando ver solo leche caducada y hielo medio derretido. En la mesa estaba sentada Vanessa, su esposa, con la cabeza entre los brazos, rodeada de botellas de licor. Su cabello, antes brillante, estaba enredado. Su piel, pálida y con manchas. Vanessa. Su voz fue más cortante de lo que pretendía. Ella se removió débilmente, parpadeando confundida. Llegaste temprano. 3 meses. Dijo en voz baja. Y esto es con lo que regreso. El olor a whisky llenó el aire mientras ella intentaba levantarse, pero tropezó, agarrándose al borde de la mesa. Te llevaste todo el dinero. Dijiste que era para inversiones. Richard apretó la mandíbula. Dejé $20,000 en la cuenta conjunta. ¿Dónde está? Ella apartó la mirada. Él sacó su teléfono y accedió a su banco. Aplicación. Sintió un vuelco en el estómago. Saldo cero. Transacciones,
bares, licorerías, casinos. Dios, Vanessa, susurró más, destrozado que enfadado. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No lo entiendes. Estaba solo. Te había sido y no pude. Pero él ya no escuchaba. Su mente recordó los ojos sin vida de Ava arriba. Sus platos vacíos, sus manos temblorosas. Se giró hacia la puerta cuando algo en el suelo le llamó la atención. Un dibujo infantil. Se agachó para recogerlo. Líneas de crayón desordenadas pero claras. Una niña, de pie frente a una puerta cerrada. La lluvia caía sobre su cabeza. Escrito con letras irregulares en la parte inferior. Mamá dijo, no puedo entrar cuando sus amigas están aquí. El corazón de Richard se partió. Volvió a mirar a Vanessa, que se había desplomado en el suelo, sollozando, con el rostro oculto entre las manos. La dejaste sola, le dijo. Dijo en voz baja. Dejaste que nuestra hija se muriera de hambre. Tenía vecinos, le dije a la señora Carter. Pero él ya se marchaba. Subió corriendo las escaleras y encontró a Ava acurrucada en un rincón, abrazando un conejo de peluche al que le faltaba una oreja. Cariño, dijo suavemente, arrodillándose a su lado. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Hace mucho tiempo. ¿Por qué no me llamaste? Sí lo hice. Ella lo miró fijamente. 32 veces. Sacó de nuevo el teléfono, abrió las llamadas perdidas y allí estaban, una tras otra, en plena noche, temprano por la mañana, a la hora del almuerzo. 32 llamadas perdidas de Ava. Se arrodilló, cubriéndose el rostro. Dios mío, Ava, lo siento mucho. Ella lo observó en silencio, sin lágrimas que derramar. Richard respiró hondo, con la voz temblorosa. Vamos a arreglar esto. ¿De acuerdo? Pero primero, necesitas comer comida de verdad. Encontró sus viejas zapatillas, las limpió y se las puso en sus piececitos. Ella no se resistió, solo susurró. Mamá dice que no debo salir cuando está dormida. La levantó con cuidado. Mamá se equivoca. Vanessa se removió al pasar por la cocina. Richard, por favor, no te la lleves. Se detuvo en la puerta, sin mirar. Ya lo hiciste, dijo Ava. Afuera, la luz otoñal iluminó el rostro de Ava. Entrecerró los ojos, acostumbrándose como si no hubiera visto el sol en días. Richard la sentó en el auto, le abrochó el cinturón y condujo sin rumbo por Manhattan hasta que divisó un pequeño restaurante mexicano escondido entre torres de cristal. Dentro, la mesera se quedó paralizada al ver a una niña descalza con un vestido sucio junto a un hombre con un traje de $1000. A Richard no le importó. Tráele lo que quiera, dijo. Todo lo que quiera. Ava estudió el menú como si fuera un tesoro. ¿Puedo pedir panqueques? Por supuesto, dijo él. Y huevos, jugo de naranja y pastel de chocolate. Cuando llegó la comida, empezó a comer despacio, con cautela, luego más rápido, como si temiera que pudiera desaparecer. Richard observaba cada bocado, sintiendo cada vez más su culpa. Había construido imperios, negociado acuerdos multimillonarios, pero fracasado en lo único que más importaba, ser padre. Después, la llevó a un hotel en la Quinta Avenida. En la suite, llenó una bañera con agua tibia y le dio una toalla suave. Date un baño largo, princesa. Te traeré ropa limpia. Ava asintió en silencio. Cuando la puerta se cerró, Richard se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro. Por primera vez en años, lloró desconsoladamente, con sollozos temblorosos que resonaron en las paredes de mármol. Minutos después, llamó a su asistente. Sandra, compra ropa nueva para una niña de 9 años. Esta noche, y luego a su abogado. Daniel, te necesito mañana por la mañana.
Estaban solicitando el divorcio con custodia completa. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, Ava dormía plácidamente entre sábanas limpias, con su conejo de peluche a su lado. Ella no sonrió. No lo abrazó, pero estaba a salvo por ahora. Eso era suficiente. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué habrías hecho si hubieras entrado en esa casa? ¿Crees que Richard podrá perdonarse alguna vez por ignorar esas 32 llamadas? La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del hotel, pero Richard no había dormido ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ava, esos ojos vacíos, las manos temblorosas aferradas al pan duro. Al amanecer, ya había hecho 3 llamadas. Una a su asistente, Sandra, otra a su abogado, Daniel, y una a sí mismo, una promesa silenciosa de que nunca más le fallaría a su hija. Unos golpes en la puerta lo sobresaltaron. Cuando abrió, Ava estaba allí, con su pijama rosa nuevo y el pelo húmedo del baño. «Papá, ¿podemos desayunar?», sonrió dulcemente. «Por supuesto, cariño». Abajo, mientras Ava comía panqueques. El teléfono de Richard vibró. En la pantalla se leía: Louise Carter, su anciana vecina. De enfrente. Sintió un nudo en la garganta. «Señor Morgan», dijo ella con voz temblorosa. «Vi su coche anoche. ¿Ha vuelto?» «Sí, señora Carter. Gracias por ayudar a mi hija». «Me dijo que tenía que enseñarle algo», la interrumpió. «Algo que debería haber visto hace mucho». Richard se quedó helado. «¿Qué quiere decir con que venga a mi casa al mediodía?», preguntó ella. «Venga solo». Él miró a Ava, absorta coloreando en su servilleta. «Estaré allí». Al mediodía, Richard aparcó frente a la casa de la señora Carter en la calle 72 Este. La casa olía a canela y madera vieja cuando ella abrió la puerta. «Gracias por venir», dijo ella suavemente, guiándolo a la sala. Sobre la mesa de centro había una caja de zapatos sellada con cinta adhesiva. «¿Qué es esto?», preguntó él. «¿Pruebas?», susurró ella. «¿De lo que ha estado haciendo tu esposa?». Richard dudó, luego quitó la cinta. Dentro había fotografías, docenas de ellas. La primera mostraba a Ava sentada en los escalones de su casa, con un plato vacío en su regazo. En la siguiente, ella llamando a puertas bajo la lluvia. En otra, Ava acurrucada bajo un árbol, dormida descalza. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. «¿Tomaste estas fotos?». La señora Carter asintió. «No sabía cómo más hacerte verlo. Al principio, pensé que tu esposa estaba simplemente abrumada. Pero luego, empezó a traer hombres a casa a todas horas de la noche. Y cuando llegaban, mandaba a Ava afuera». Richard levantó la vista bruscamente. «Afuera por la noche, sí, a veces hasta la mañana. Una vez la encontré, temblando en mi porche a las 2 de la madrugada. Dijo que su madre le había dicho que se quedara fuera, hasta que apagaran las luces». Él apretó los puños, la rabia le subía como una tormenta. «¿Por qué no llamaste a la policía?». «Lo intenté», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero Ava me suplicó que no lo hiciera. Dijo que su madre le advirtió que si alguien se enteraba, se la llevarían». «Estaba aterrorizada, señor Morgan. No de mí, ni siquiera de su madre. Tenía miedo de perderte». Richard se giró hacia la ventana. Su reflejo se fragmentaba en el cristal. Durante meses había estado en Londres, cerrando negocios en salas de juntas, creyendo que estaba asegurando el futuro de su hija, mientras ella mendigaba comida a una manzana de distancia. Respiró hondo. «¿Puedo quedarme con esto?». La señora Carter le entregó la caja. «Son tuyas. Úsalas para protegerla». Él asintió en voz baja. «Lo haré». Esa noche, de vuelta en el hotel, Ava dormía en la habitación contigua cuando Richard llamó a Daniel. «Tengo pruebas»,
Fotos, testigos. Mañana seguimos adelante. Divorcio, custodia completa y una orden de alejamiento. Daniel exhaló. Colgó el teléfono. Va a ser feo, Richard. ¿Estás preparado para esto? Yo tampoco estaba preparado para encontrar a mi hija muriéndose de hambre, dijo fríamente. Hazlo. Cuando colgó, volvió a mirar las fotos. Cada una le dolía como una puñalada. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de Vanessa. No puedes alejarla de mí. Otro. Te arrepentirás. Y otro más. ¿Crees que el dinero te hace mejor padre? No sabes por lo que he pasado. Dejó el teléfono a un lado. Vibró una y otra vez. Luego, silencio. Unos golpes repentinos en la puerta lo hicieron sobresaltar. Richard abrió la puerta. Su voz. Se quedó helado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Richard, sé que estás ahí. Gritó ella. Déjame ver a mi hija. Él le hizo una seña a seguridad por el teléfono del hotel. Esta es la habitación 804. Necesito ayuda ahora. Unos instantes después, llegaron 2 guardias, firmes pero tranquilos. Señora, tiene que irse. No pueden llevársela. Gritó mientras la escoltaban por el pasillo. Es mía. La puerta se cerró de golpe. Richard se apoyó en ella, respirando con dificultad. Miró hacia la habitación de Ava. Ella no se había movido. Seguía profundamente dormida bajo la suave luz de la lámpara de noche. Se acercó, arropándola con la manta, y susurrando, «Estás a salvo. Te lo prometo». Pero no durmió. A las 4 a.m., su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era Vanessa. Era un número desconocido. Abrió el mensaje y se quedó helado. Era una foto de Ava tomada desde fuera de la ventana del hotel. Estaba durmiendo, abrazando a su conejo de peluche. Debajo, una sola línea de texto, no puedes esconderla para siempre. Richard sintió que se le helaba la sangre. Llamó a Daniel inmediatamente. Nos está vigilando, dijo entre dientes. Está siguiendo a mi hija, respondió Daniel con voz más aguda. Guarda ese mensaje. No lo borres. Contactaré con el juez mañana a primera hora. Richard se acercó a la ventana, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, observando la calle. Coches vacíos, rincones oscuros, sombras que se movían en el amanecer. Cerró la puerta con llave y corrió la cortina. Cerró la puerta y se sentó junto a Ava hasta el amanecer, con una mano apoyada en el conejo de peluche que ella sostenía en brazos. Entonces se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de la custodia. Era cuestión de supervivencia. Había luchado por dinero toda su vida. Ahora lucharía por su hija. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieran en el lugar de Richard y encontraran esa escalofriante foto de su hija, ¿qué harían? ¿Llamarían a la policía, confrontarían a la madre o se llevarían a su hija y desaparecerían? Por la mañana, Richard Morgan ya había hecho las maletas. Ava seguía profundamente dormida cuando él la alzó suavemente en brazos. Nos vamos de viaje, cariño, susurró. A un lugar seguro. 2 horas después, conducían hacia el norte por la enero de 95, dejando atrás Manhattan. El horizonte de la ciudad se desvaneció en el retrovisor como una pesadilla. Cuando Ava despertó, se frotó los ojos. «Papá, ¿nos estamos escapando?» Richard dudó. «No, mi amor. Corremos hacia algo mejor». Llegaron a la casa de su hermana Elaine en Greenwich, Connecticut. Un barrio tranquilo rodeado de árboles y altas vallas. Elaine abrió la puerta en bata, con los ojos muy abiertos por la conmoción. «Richard, ¿qué pasó?» Él no respondió hasta que Ava se durmió en la habitación de invitados. Entonces, con la voz temblorosa, le contó todo. Las fotos, las noches a solas, las amenazas.
Elaine se tapó la boca. Dios mío, es solo una niña. Es todo lo que me queda, susurró Richard. La semana siguiente transcurrió entre informes de abogados y noches en vela. Ava jugaba en el jardín con el perro de Elaine, riendo por primera vez en semanas. Cada sonido de su risa le recordaba a Richard porque estaba luchando. Daniel llamó una noche. La audiencia se fijó para el viernes. Vanessa contrató a una nueva abogada, alguien agresiva. Afirma que la abandonaste. Richard miró por la ventana, observando a Ava perseguir mariposas en la luz del sol que se desvanecía. Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad. Esa noche, Elaine se sentó a su lado en el porche, con una manta sobre los hombros. «¿Estás aterrorizado?», dijo en voz baja. Él asintió. No de perder el caso, de perderla a ella. Ella sonrió levemente. Entonces lucha. Con uñas y dientes, hermanito. El viernes, por la mañana, en el juzgado de familia del estado de Nueva York. Richard se ajustó la corbata, con las palmas sudorosas. Ava se quedó con Elaine. Fuera del juzgado. Dentro, Vanessa estaba sentada en la mesa de enfrente, sobria, con el cabello pulcramente peinado. Por un segundo fugaz, casi no la reconoció. La jueza entró. Una mujer mayor, de cabello plateado y ojos penetrantes, entró. «Estamos aquí para determinar la custodia temporal de la menor Ava Morgan», anunció. El abogado de Vanessa se puso de pie primero. «Señoría, mi clienta sufrió una depresión severa después de que su esposo abandonara a la familia por negocios en el extranjero. Reconoce sus errores, pero está en tratamiento, asistiendo a terapia y comprometida con su recuperación». El abogado de Richard se puso de pie. «Señoría, esto no se trata de errores. Se trata de meses de negligencia». Mientras el señor Morgan aseguraba el futuro de su hija, la señora Morgan destruía su presente. Se presentaron fotografías, declaraciones de testigos y registros financieros que demostraban que usaba fondos familiares para alcohol y apuestas, mientras su hija de 9 años mendigaba comida a los vecinos. La sala del tribunal quedó en silencio. Vanessa comenzó a llorar en silencio. Cuando el juez le preguntó si quería hablar, se puso de pie. «Sé que lastimé a mi hija», dijo entre lágrimas. «Pero la amo. Estaba enferma, perdida y sola. Ahora estoy recibiendo ayuda. Por favor, no me la quiten. Para siempre». Richard la miró fijamente, confundido, dividido, entre la ira y la compasión. Recordó sus primeros años antes del dinero, antes de la distancia. Luego bajó la mirada a sus manos y vio las tenues manchas de crayón de los dibujos de Ava de la noche anterior. Y supo lo que tenía que decir. Se puso de pie lentamente. «Señoría, no soy un hombre perfecto. Trabajé demasiado y me perdí demasiados momentos. Pero cuando me enteré de lo que estaba pasando, lo dejé todo. Elegí a mi hija por encima de mi negocio, por encima de todo. Eso es lo que significa ser padre. Elegir a tu hijo incluso cuando te cuesta todo lo demás». La jueza lo observó en silencio. Tras una larga pausa, dijo que la custodia permanecería temporalmente con el señor Morgan mientras se completaban las evaluaciones psicológicas. La señora Morgan tendría visitas supervisadas 2 veces por semana en un centro familiar. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Vanessa se cubrió el rostro, sollozando. Richard exhaló temblorosamente, con cada músculo de su cuerpo temblando. Daniel le dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste, Richard. Hiciste lo correcto». Pero cuando Richard salió de la sala, Vanessa le susurró: «Dile que lo siento. Por favor, solo díselo». Pasaron las semanas. Ava comenzó la terapia con una psicóloga infantil. Todavía tenía pesadillas,
Todavía se sobresaltaba cuando las puertas se cerraban de golpe. Pero poco a poco, empezó a sanar. Richard vendió parte de su negocio, compró una casa más pequeña en Scarsdale, una casa con jardín, un columpio y luz natural en todas las habitaciones. Quería que su mundo volviera a ser seguro. En su primer fin de semana allí, pintaron su habitación juntos de azul celeste, el color favorito de Ava. ¿Puedo tener un perro?, preguntó tímidamente. Richard sonrió. 2 si quieres. Adoptaron una Golden Retriever, a la que llamó Sunny. Por primera vez en meses, Richard se rió. Se rió de verdad. Mientras Sunny perseguía a Ava por el jardín. Todavía había cicatrices entre ellos, pero también había esperanza. Vanessa cumplió su promesa de asistir a rehabilitación y terapia. Las visitas eran cautelosas, siempre supervisadas. Una tarde, Ava llegó a casa en silencio. Mamá. Lloró mucho, dijo. Dijo que está intentando mejorar. Richard asintió. Lo hará. La gente puede cambiar, pero iremos. Poco a poco. ¿De acuerdo? Ava dudó, luego sonrió dulcemente. Me gusta más. Aquí. Se siente la paz. Él le despeinó el cabello. Eso es porque estamos en casa. Años después, cuando Ava tenía 17 años, solicitó ingreso a la universidad. En su ensayo, escribió sobre el día en que mi padre regresó a casa. Escribió sobre la oscuridad, el silencio y, como un acto de amor, lo cambió todo. Terminó con una frase. A veces lo pierdes todo para encontrar lo que realmente importa, y lo que importa no es el dinero, sino estar presente. Richard lo leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ava sonrió. Está bien, papá. Él asintió, con la voz quebrada por la emoción. Es una cariño perfecta, igual que tú. Esa noche, mientras padre e hija contemplaban la puesta de sol desde su porche, con Sunny durmiendo a sus pies, Richard se dio cuenta de que cada paso doloroso los había conducido hasta allí, a la paz, el perdón y la presencia. No reconstruyó su imperio, reconstruyó su vida. Y esta vez, no estaba solo. ¿Qué opinas del viaje de Richard? ¿Crees que personas como Vanessa merecen una segunda oportunidad? Si esta historia te conmovió, comenta 100 abajo.